Desde Miami subiendo el volumen va a comenzar a lo crazy, donde se habla sin miedo, sin pena y como te dé la gana. Sí, a lo crazy, todo el tiempo activado, nunca estamos lazy. Camina pa'lante, no te detengas que no existe el miedo, la vida como venga. Camina en talla de frente a la vida, que no me importa lo que piensen y mucho menos lo que digan. A lo crazy vino para unir familia, somos la bella mafia al estilo Sicilia, pa' que suene en la 8 igual el malecón. A lo crazy, mira cómo anda. Desde Miami subiendo el volumen va a comenzar a lo crazy, donde se habla sin miedo, sin pena y como te dé la gana. Entonces, un brindis más, un podcast más. Esto es a lo crazy, señores. ¿El número cuánto? Este es el número 9. Número 9. Número 9. Antes de empezar con este gran podcast, por favor, sigan nuestras redes sociales que se las vamos a estar dejando acá en pantalla. Por favor, activa la campanita en YouTube, compártelo para que haya más personas. Y no te olvides, 5 caminos, 5 colores: tabaco socha, rojo, blanco, azul, amarillo y negro. Un acabado en cedro y resina. Esa caja es una cosa hermosa. Tienen que ordenarla ya. Díselo tú. Y muy importante, recuerden, más allá de encender un tabaco ocha, es un contacto directo, una comunicación con nuestros ancestros. Tabaco ocha, consúmelo. Ahí está el número en pantalla y créanme, no se van a arrepentir. Y para los nuevos negocios, sí, le vamos a estar dejando también el número acá en pantalla. Para los nuevos talentos que quieran anunciarse, que quieran demostrarle al público quiénes son, por favor, déjenos acá. Y el que quiera que su negocio crezca, que nos llame, que vamos a crecer juntos y vamos a ser grandes los dos. Entonces, exacto. No, súper bien, viejo, súper bien. Esto es más importante todavía. Escuchen bien. Ay, Dios. Hoy traemos un tema que usted no se puede mover de ahí. Esto se lo digo de verdad, de corazón. No te puedes mover de ahí. Porque lo que pasa es que a través de la historia han conocido el cubano que sale, por ende, de Cuba y emigra a otro lugar. No. Hoy te traemos lo contrario y no estamos hablando precisamente de Micha. No, ¿okay? Exactamente. Sí, o sea, no estamos hablando de una persona que involucione. Exacto. No, estamos hablando de evolución. Oye, qué clase calentadera esa, No, muy duro. Yo no pensé que fuera a ser verdad lo de Micha. Recuerden el tema de migración. No se olviden. Seriamente. No, vamos a sorprenderlo. Súper interesante. Vamos a sorprenderlo con muchas historias, de verdad que sí. Preparen los libros. Oye, tremenda locura esa, compadre. Mi hermano, yo no, de verdad, yo igual yo que tú. Todavía pienso que él está literalmente, como se habla en la industria de la música, está silenciado porque él no tiene hace mucho tiempo que no tiene temas pegados. Exacto. Y yo al principio dije, bueno, me imagino que estén creando algún tipo de polémica, pero ya la señora de él también salió. Exacto. Oye, es que es bien difícil de creer. ¿Por qué motivo? Solamente saca esta cuenta. Sus hijos viven aquí. Entonces, ¿cómo tú vas a optar por rendirte? Porque es lo que como yo lo veo, y irte para Cuba y dejar a tu familia atrás. Yo pienso que es una cuestión también de ego. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú en la música, en este caso, tú estás viendo que ya no das pie, hermano, que tu tiempo pasó, claro, es válido seguir tirando sus piedras porque a lo mejor engancha una vez. Pero, hermano, cuando hay familia, hay que cumplir responsabilidades. Exactamente. Si tienes que hacer un Uber, si tienes que hacer un Lyft, si tienes que hacer DoorDash, mi hermano, tú estás manteniendo, dándole de comer a tu familia. Exactamente. ¿Me entiendes? Tú no estás nada que te desacredite ni nada que se parezca. Obviamente, claro. Lo que pasa es que el caso de Micha es una onda rara, porque Micha ha grabado con Gilberto Santa Rosa, Gilberto, con Wisin, con Thalía, con Enrique Iglesias, con mi hermano. Una pila de figura. Y qué cosa, es como que, como se dice vulgarmente en la calle, como que no hay fijador. Porque ha tenido temas pegados, sí, pero vamos a estar claros, no ha tenido temas pegados al nivel, por ejemplo, de un Tiger, de un Bebecito, exacto, de un Jayco, de un Gente de Zona. Has pegado temas y has estado de verdad bien heavy, pero no a ese nivel, mi hermano, incluso grabando con los más monstruos. Es que incluso en las declaraciones que él da, él dice que el problema es que la industria musical aquí en Miami es una mafia. No, yo no creo eso. Yo no creo eso porque hace mucho tiempo atrás, y hablo con base, para tú pegar un tema tenía que sonar en la radio cuando no estaba en las redes sociales. Exactamente. Y usted tenía que pagar una cosa, tú lo sabes bien porque tú lo viviste en esa época, tú tienes una pila de años, lo que era la payola. Exactamente. Tú pagabas payola, mi hermano, mucha gente que pagaban $30,000, $40,000 por un tema, pero si el tema no gustaba,
mi hermano, usted no iba a sonar, usted perdió su dinero. Podías invertir. Y ahora no es una cuestión de mafia. Vamos a poner de que siempre, eso siempre existió. Te puedo mencionar nombres que yo me he sentado con ellos en la mesa, literalmente de la mafia de la música. Literalmente, los de la mafia, ¿verdad? Los de ahora no son mafiosos. Antes había mafiosos. Exacto. ¿Me entiendes? Que eran los que controlaban de verdad lo que era la música a nivel global. Así que si ahora incluso la radio, cuando tú tienes un tema que está pegado, que la gente lo está escuchando, te lo ponen, ¿me entiendes? No es como antes que tú tenías que estar inyectándole. Puede haber mucha mafia, pero si tu música no gusta, se fue. Se fue, exactamente. Y echarle la culpa hoy a la radio, yo creo que es un poco duro, mi hermano. Porque un tema bien pegado, con un buen videoclip bien hecho, con buena calidad, usted lo pega en las redes sociales. Exacto. Sin sonar en ningún lado. Eso es al momento. ¿Me entiendes? Hoy en día es mucho más fácil pegar una canción, pegarse, que antiguamente. Antiguamente era muy complicado. Pero también hay una cosa, que es la que yo veo. Mi hermano, esa necesidad, sí, porque el ego aquí, qué sé yo, pero esa necesidad de sentirse grande, es decir, aquí ya no lo estaba logrando porque aquí no se escuchaba en ningún lugar, aparte que se involucró en muchos temas políticos y se contradecía. Entonces la necesidad de, como en Cuba, es en Micha, es decir, en Cuba la gente sabe quién es en Micha, lo conocen. Esa necesidad de ir a la Cuba y, por ejemplo, que tiene la oportunidad de cantar en un Capri, de cantar en una casa de la música y que la gente lo reconozcan como tal, yo creo que eso es lo que él va buscando. Ya su carnaval pasó. Sí, yo sé. Es lo que tú dijiste, lo conocen. Lo conocen. Exacto, pero bueno, de yo ahí creo que es a una forma llenar de un curarse. Capri, de ahí a dar un concierto a nivel nacional como lo hicieron ahora estos muchachos. Ya son otros 20 pesos. Sí. No, y que ya la farándula en Cuba, la juventud en Cuba está consumiendo. Ya lo que existe hoy en día, el género que hay hoy en día, ya la música de Micha ha pasado un poco de moda, ¿no? Mira, vamos a hablar de cosas más importantes. Agua. Que cuando venga él, en Micha vea un tema y Exacto. fórmalo él y uno aquí encarnado en el negro. Exactamente. Vamos al tema. Mi hermano, yo me quedaba sorprendido, de verdad se los digo a ustedes, con el tema de hoy. Nosotros nos hemos puesto a estudiar para darle información a ustedes, información certera. Exactamente. Referente a la emigración, pero no de Cuba a otros países. No. De otros países hacia Cuba. Esto es tan antiguo, mi hermano, no sé, como el Castillo de Morro y más para allá. Bof. Sí. No, y es un tema que incluso a la hora que lo pones a investigar, te enriquece de una manera loca. Te enriquece de una manera loca. Y es la migración, pero no la migración de Cuba hacia otros países, es la migración de otros países hacia Cuba. Entonces, estamos hablando de, vamos a ponerlo de esta manera, desde los años hace 500, 1200 años antes de Cristo, estamos hablando, empezaron a llegar los primeros migrantes a Cuba, que provenían de Venezuela, provenían de este país que muchos cubanos iban ¿Antes de Cristo? Sí, antes de Cristo. No. Estamos hablando antes de Cristo. De ahí comienza una migración hacia Cuba. De aborígenes que vienen de Venezuela, de Guyana. De Guyana. Entonces, de Guyana, increíble. Sí, brother. Esos son los primeros aborígenes en llegar a Cuba. Es decir, empiezan a emigrar buscando tierras más fértiles. Exacto. Otras tierras donde pudieran producir más maíz, que fue una de las cosas que llevaron hacia Cuba. Empezaron a llegar lo que era la agricultura, lo que era la yuca, el maíz, la siembra. Y entonces empezaron a enriquecer, porque en Cuba habían ya orígenes, ¿no? Sí, pero fíjate para que tú veas que desde aquella época, tú sabes, uno le da orgullo, ¿no? Claro, bro. En ese tiempo todo era virgen. Era todo virgen. Ahí no hay nada de que yo hice, que tú hiciste, no, todo era virgen. Y las tierras de Cuba siempre han sido tierras fértiles. Exactamente. Entonces ellos llegaron a Cuba buscando dónde posicionarse. Además, era la mayor de las Antillas, era un archipiélago, una isla muy grande. Entonces ahí empezaron a asentar, ¿sí? Empezaron a crearse su sistema de vida y ya entonces cuando ya pasan los años, ellos crean sus tribus en Cuba, pasan los años y viene esta parte que ya es la parte donde Cristóbal Colón, que ahí vamos a llegar, empieza a colonizar Cuba, ¿no? Pero hay un personaje muy importante que esa historia está también bastante interesante, que es la migración de Dominicana como aborigen hacia Cuba. Sí, claro, ahí tenemos a Atuey. El indio Atuey. Tenemos a Atuey. Atuey emigra ya después del año 1500 y pico, porque Cristóbal Colón descubrió Cuba en el 1492,
1493. 92, 93. 92, está por algo ahí. así. Pero cuando él descubre Cuba, él se da cuenta de lo que tenía en las manos. Fíjate, cuando él llega a España, se las presenta, si mal no recuerdo, creo que fue Isabel de Castilla. Si mal no Isabel de recuerdo. Castilla, sí, claro. Incluso le lleva como regalo, como premio, le lleva a Orígenes, indio. Exacto. ¿Me entiendes? Y ella se insultó mucho porque ella era, bueno, ella le decía en la católica y le dijo que no, que los devolviera a sus tierras, que ella no quería reprimir, tú sabes, la libertad de aquellos hombres. Y lo regresa. Pero ya cuando Cristóbal Colón entra a Cuba, colonizar como tal, creo que fue que en 1511. Sí, 1511, 1512, se demoró su tiempito en llegar ya a colonizar como tal. Y en ese momento es cuando empiezan a surgir diferentes problemas. Que vamos a hablar más de la inmigración que de los problemas. Claro. Pero ya ellos traían consigo su ambición. Sí, desmedida. Por el oro principalmente. Por las tierras que eran muy fértiles, claro. Animales que no conocían en aquellas tierras. Recuerda que... Oye, ¿cómo te sientes hablando? Rico. Fíjate que te da una toque. Sí. No, mira, y recuerda una cosa, que los españoles ya estaban en Dominicana. Disculpa, vos te... La cara. Y recuerda una cosa, los españoles ya estaban en Dominicana. Ya los españoles sabían. Y lo que era Haití, ya ellos habían intentado formar su salsa ahí, ¿no? En Haití. Por eso el indio Aduey. En Dominicana. Por eso el indio Aduey, emigra hacia Cuba. Emigra a Cuba junto con la familia. Con la familia, ¿no? Y va de indios de su tribu. Literalmente huyéndole a los españoles. Huyéndole a los españoles, es a Cuba y se asienta y dice, señor, espérate, que es un lugar donde aquí tengo más de lo que yo pensaba. Exacto. Y entonces ahí ya, bueno, o sea, está toda la historia del indio Aduey, pero bueno, esto es temas migratorios. No, pero duro. Espérate, porque el indio Aduey tiene su historia. Hay un escrito en un libro, ahora se me olvidó el nombre del libro. Disculpen, pero lo vamos a buscar. Está súper interesante. Porque cuando el indio Aduey fue un rebelde. Sí, es verdad. Y cuando a él lo agarran, tú sabes, lo van a quemar en la hoguera. Y habían esto que, bueno, en ese momento que los sacerdotes de la religión católica literalmente, que estaban apoyando todas las iniquidades, todas las cosas malas que estaban haciendo los españoles. Sí. Ellos solamente iban y decían en el nombre de Dios. Pero estaban conscientes que se estaba asesinando personas. Exacto. Y en lugar, cuando fueron a quemar a Aduey, porque a Aduey terminaron quemándolo. Por eso vale candela como el indio Aduey. De ahí es donde proviene la frase. Tú sabes, en lugar de decirle a los españoles, arrepiéntanse por lo que van a hacer, él se acercó a donde estaba Aduey. Exacto. A decirle, hijo, arrepiéntete tú. ¿Cómo que arrepiéntete tú, brother? ¿Qué he hecho yo mal? Si el que está asesinando son los españoles. Tú eres el que estás invadiendo las tierras. Las primeras pruebas de la religión cristiana, detrás, mi hermano, de cada crimen, de cada cosa, desde la historia. Eso es un tema que vamos a tocar muy adelante, porque a partir de ahora vamos a intentar llevarle informaciones que nos den un poco más de valor que a veces los mismos chismes. Exacto, y esto es bien novedoso, pero bien bonito. Sí. Hemos descubierto que somos intelectuales. Cuando lo van a quemar, le dicen que se arrepienta para que fuera para el cielo. Y Aduey le pregunta a los sacerdotes, vean que cuando llegue al cielo también van a haber españoles. Y los sacerdotes le dicen, claro, van a estar en el cielo. Y dice, no. Yo con esa gente no quiero compartir en el cielo. Yo voy para el infierno. ¡No! Mi hermano, podrás imaginarte la magnitud de molestia, de todo que podía sentir ese hombre, mi hermano. Es que le tocó 2 veces consecutivas. Exacto. Porque él ya había luchado. Entonces en Cuba preparó, ya había llevado soldados y preparó soldados indígenas para poder luchar contra los españoles. Pero les enseñó incluso a los indígenas que el verdadero Dios de los españoles, ¿qué era? El oro. El oro. Le dijo, miren, este es el Dios de los españoles. Si lo adoramos, puede que no nos pase nada, pero él estaba claro del mensaje que estaba transmitiendo hoy. Entonces, ahí es donde parte las primeras migraciones hacia la isla de Cuba, hacia nuestra isla. ¿Qué viene luego de esto? ¿O tienes algo más por ahí para agregar? No. Vamos a esperar un momentito. Seguimos. Honor a quien honor merece. Seguimos. Ya los españoles llegaron con su Biblia debajo del brazo. Exacto. Le dejaron la Biblia a los indiecitos. Ok. Se llevaron el oro.
Exacto. Pero ¿qué sucede? Que por lógica y sentido común, muchos españoles que estamos hablando de migración se quedaron viviendo, radicando en Cuba. Sí. Incluso, ¿cómo se llamaba este hombre, compadre? Yo te voy a decir el nombre de él. Velázquez. Diego Velázquez, y estaba el otro que era... Hernán Cortés Capullo. Estos son los que empiezan como a dirigir de alguna manera el país. Exacto. Desde esta tierra en Guantánamo. Chico. Ok, luego que fue la primera capital de Cuba. Luego, búscalo, compadre, vamos a dar el dato. La primera capital de Cuba, ahora se me olvidó el nombre, cuál fue. Pero luego pasa a ser Santiago por las bahías que tenía y demás. Y mucho más adelante fue La Habana. Pero los españoles como tal, que se quedaron, que emigraron, construyeron muchísimas cosas de las que disfruta hoy por hoy, o las que ha disfrutado por muchos años también el pueblo de Cuba. ¿No lo encuentras ahí? Ya, Baracoa. Baracoa fue la primera capital puesta por los españoles. Exacto. Y luego Santiago de Cuba, porque tenía las bahías y estas cosas. Pero tenemos, por ejemplo, el Castillo de los Tres Reyes de Morro en el 1589. La fortaleza de San Carlos de la Cabaña en el siglo XVIII. El Castillo de la Fuerza, de la Real Fuerza, que también que radica en La Habana Vieja. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad en algún momento de ir ahí. Sí, claro. Mi hermano, eso es... Tú sabes que yo me creé como un vicio, que todos los fines de semana, siendo yo un muchacho, ¿ves? Sí. Yo me iba para La Habana Vieja. El que más me gustaba era el Castillo de la Fuerza. Es que La Habana Vieja tiene una arquitectura que fíjate que incluso en Cuba todo lo extra lo dejan desbaratarse. Pero eso es lo que más tratan de conservar. La plaza de la catedral. La plaza. Trinidad. Eso es una cosa. Las calles de adoquines. Eso es una cosa. No, y la historia que encierra, porque ahí hay una historia bastante grande. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a esos sucesos históricos es que nosotros tenemos la lengua castellana. ¿Por qué? Porque empiezan a traer gente de Andalucía, de Islas Canarias, de diferentes partes de España. Después que ellos logran conquistar y empiezan a armar todo, empiezan a venir personas de España a empezar a poblar a Cuba, a empezar a crear, ciudades, empiezan a sembrar y demás. Y eso nos dejó una gran riqueza. Que incluso, mira, estamos hablando de eso hasta el día de hoy la tenemos, que es la lengua, que son las arquitecturas, los brazos, las piernas. También. Pero sí. Pero el dialecto, tú sabes. La arquitectura, literalmente. Hasta el día de hoy, que es palpable. Literalmente. Pero no sé aquí a 10 años si sea palpable como hoy, pero hasta el sol de hoy se ve muy bonito, ¿me entiendes? Eso es historia. Y muchas cosas, por ejemplo, costumbres que incluso han perdido mucho, pero costumbres que hacía muchos años tenían personas en Cuba que eran tú sabes, de descendencia española. Es que llegaron los asturianos, llegaron los andaluces. Exacto. Llegaron de varios lugares. Sí. De muchos lugares. Y entonces los famosos gallegos. Los gallegos. Para el cubano, todo el que venía de España era gallego. Todo el mundo era gallego. Y eso es una parte especial de España que tú sabes, le dicen gallegos. Tú sabes, los denominan los gallegos. No, y cada uno de ellos tenían su fiesta. Los andaluces se caracterizaban más por su alegría, por el baile, de esa forma. Exactamente. El gallego como tal era el típico negociante. Tú sabes, ese era el que tenía la bodeguita de la esquina, la tintorería, que tú sabes, los chinos después vinieron a quitarle todas las tintorerías. Mi hermano, la primera vez que a mí me dieron así con una toalla, tú sabes, ¿te acuerdas cómo tú usabas la toalla en Cuba para hacerle así a la gente? Sí, claro. Yo era como abuelo, era de la familia y era gallego. Incluso hablaba cómico, a mí me encantaba cómo hablaba. Sí. Yo me acuerdo que él iba y se quedaba en casa de una tía mía y tú sabes, él tenía chocolate y eso en el cuarto y yo lo cazaba, lo velaba, que él estuviera durmiendo y me colaba en el cuarto a cogerle los chocolates y cada vez que me tiraba a cogerle los chocolates me decía, ¡fua! Suelta esto, ¿sabes? Que el dialecto es... Que espérate, lo que menos utilizaban los gallegos según la fama... Joder, tío, era la toalla. Esos bárbaros no se bañaban. Hermano, yo no sé si era para castigarme. Mira, así atado. Tú sabes, mi familia por parte de madre, para allá atrás son españoles. Sí, mi hermano, qué clase de peste a pata se mandaba, bro. No. Mi abuelo, mi abuelo que historia. Paz descanse, sí. Y espérate, vamos a aclarar algo. Estamos hablando de la emigración de los españoles de aquella época porque fueron los primeros en entrar, que colonizaron. Pero cuando el franquismo en España,
muchos republicanos también salieron para Huyendo, Cuba, claro. abogados, doctores. O sea, por eso es que a nosotros se nos quedó definitivamente el idioma principal. El idioma principal es castellano, por eso es que nosotros... No porque hayan sido los únicos, yo sé que tú tienes más debajo de la manga. No fueron los únicos, no fueron los únicos. Incluso después ya pasan una cierta y X determinadas años y llega la migración forzada africana. Oh, sí. Ya Sí. necesitan manos de obra. ¿Por qué? Por las rebeliones que hubieron de los indígenas y demás. Necesitaban manos fuertes para poder seguir levantando, seguir sembrando, seguir trabajando. Y entonces cuando... Siempre, discúlpame, casi siempre, estas personas que se dedicaban a la trata de esclavos, lo que hacían eran buscar la parte más débil de los necesitados. Por ejemplo, los negros, literalmente, que es como se le llama, no es de una manera déspota, ¿ves? Los negros... los primeros negros esclavos eran, la mayor parte ya eran personas de bajo poder adquisitivo. Eran pescadores de la orilla del Níger y demás. Discúlpame. Sí. Es que allá es donde los traen, de toda la zona africana, Nigeria, de todos esos lugares es donde lo traen. Dahomey. Exacto. Que por ejemplo, en IFA hay muchas historias de Dahomey. De ahí traen esclavos ellos. Y entonces ahí es donde empieza todo este suceso, que se empiezan a mezclar las culturas de los españoles con los negros. Empiezan a salir los mestizos, empiezan a salir todo lo que tenemos en Cuba, que somos la mulatica. La mulatica, esto, lo otro. Y ahí es donde empieza a salir todo esto. Pero dentro de los emigrantes, o sea, más que todo dentro de los esclavos, les tocó sufrir bastante, brother, porque a los negros esclavos, ellos sabían literalmente desde que los agarraban ahí, ya eran vendidos por barcos portugueses, ingleses y demás, que entraron no solamente a Cuba, entraron a Brasil, entraron a Dominicana también, tú sabes, pero tenían una vida bastante cruel, mi hermano. Muchos eran desprendidos de su familia, otros se los llevaban con sus esposas e hijos y el sufrimiento porque los separaban. Los vendían. El trabajo era el trabajo forzoso, literalmente, porque esta emigración de los negros africanos no fue una emigración, a diferente de la española. Exacto. No fue una migración voluntaria. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Fue una migración involuntaria. Involuntaria, forzada. De hecho, ninguno de los negros de África conocía ni un carajo de América. No, hombre, no. Tú sabes. Que van a conocer. Pero fíjate, si es una cosa que es para pensar, entre esos negros esclavos había muchos que en sus tierras eran personas claro. tú sabes, de alta jerarquía. Tenemos el caso de China. De China. Eran personas que estaban a un nivel y los españoles llegaron con su Biblia en la mano y acabaron con empezar a dejarse africanos. Pero no solamente los españoles, fueron, tú sabes. Ahí hubo partícipes muchos. Claro, porque... Ya el español lo recogía de primera mano, como se dice en Cuba. Pero ese negocio, los portugueses, los ingleses, que fueron, tú sabes, quien más que todo... Es que era un business. Sí. ¿Me entiendes? Tú sabes, porque iban, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, piratas de esa época. Se iban a África, cogían 100, 200, 3,000 esclavos y se lo daban. ¿Tú sabes cuánto les generaba eso a ellos? Claro. Entonces después llegaban a Cuba y se lo vendían a los mayorales, a la gente que tenían un alto poder en Cuba, se los vendían. Y ese era la migración forzada africana. Exacto. Antes que me entre con los palitos, que yo sé por donde tú vienes, que tienes cositas buenas por ahí. Hubo otra emigración previa a esta también, incluso junto con esta, que era la de los haitianos. Los haitianos. Que se les facilitaba mucho porque también estaba ahí mismo, al ladito. Sí. Los haitianos, más que todo, entraron en tierras de lo que era la zona oriental. Exacto. Guantánamo, Santiago. Fíjate para que tú veas los rasgos de estas zonas de Oriente. Tienen mucho que ver con ellos. Tienen muchas culturas de los haitianos, de los franceses. También. Ahí vamos a llegar ahora. Tú sabes. Ahí vamos a llegar. Le cedo la palabra, doctor. Ahí vamos a llegar ahora. Pero antes que sigas, dime normal. Espérate dime. Un momento. Dale. Arreglarme la corbata, bro. Vamos a salirme el personaje. Habla. ¡Ay! Está rico esto. Esto es historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal se siente usted? No, me siento... Pasar de hablar
en el resto de los 7 programas anteriores. Exacto. Algunas cosas de mucho valor, otras una cantidad de mierda del carajo. Increíble. Y ahora hablar cosas interesantes. ¿Cómo usted se siente? Me siento extraño. Me siento complacido. Me siento rico cuando te veo. ¡Ay, coño! No vamos a traer esa serie. No, pero me siento... Ya estoy hablando demasiado serio. Caballero, vienen... Quédense, que esto no se ha acabado. Oye, ahorita viene algo por ahí. Sí, no, porque no, el cubano que emigró en no sé cuánto. No. La tierra de nosotros siempre fue una tierra privilegiada y buscada por las personas que de verdad conocían del business. Me estabas hablando de los franceses. Sí, pero antes de colarme ahí... porque cada migración de esta nos dejó algo sí. Un poder para nosotros que hasta el sol de hoy lo tenemos. Es decir, ¿qué nos dejaron los africanos? Si tú me preguntas a mí, ¿qué fue lo más rico que heredamos de los negros? O sea, me refiero a esa rata de esclavos que entró a Cuba, válgase la redundancia, forzosamente. Mi hermano, fue la música. Sí. Yo concuerdo. La música. No hay nada que haya... Bueno, de hecho, fue algo que trascendió porque, llegaron a Cuba, que no solamente fue a Cuba, también llegaron a... ¿Viste? Lo mismo que te repetí ahorita. Llegaron a Venezuela, llegaron a Dominicana. pero, ¿qué pasa? Que Cuba... hubo tanta mezcla. Exacto. Quiero decirte que en eso cooperaron mucho los españoles también. Sí, claro. Porque esta gente de Andalucía y demás, su música, su risa eran muy alegres. Sí, nosotros tenemos una mezcla cultural durísima, súper amplia. Nosotros le tenemos que dar las gracias porque si algo ha ayudado a que Cuba sobreviva son las mulatas, ¿oíste? Exactamente. Exactamente. Para que sepa. En la vida real. En la vida real. Eso yo creo que las mulatas, o sea, la mezcla de los negros con los españoles ha ayudado a que Cuba, dentro de la miseria, haya prevalecido. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Es una realidad. Pero, mi hermano, la música. Claro, música, no, y además, la percusión, único. La rumba, la gonga, toda esa sonoridad vienen de ahí. Tú no sabes lo rico que se siente, ¿no? Cuando, por ejemplo, un Gilberto Santa Rosa. Eso, ¿qué tapita? La tapita. ¡Chico! Coño, guarda eso. Óyeme. Guarda eso. tú no te imaginas lo bien que se siente cuando un cantante boricua le refresca a otro mismo cantante, le dice, la salsa, las raíces son cubanas. Claro, compadre. Eso es una Gústele a quien le guste. Y bésela a quien le bese. Pero sí, olvídate de eso, hermano. Es que mi hermano, nosotros tenemos una mezcla, porque la gente muchas personas, ¿no? Piensan que solamente estamos mezclados con africanos o con españoles. Y es incierto. Vamos a remontarnos 43 años después. No, te fuiste lejísimo. Ya. Eso es un salto Sotomayor. Porque ahí es donde viene la inmigración de San John Hanson. 43 años después, en el año 1847, empieza la migración china hacia Cuba. Una de las migraciones más grandes que ha habido en la historia de Cuba. Sí, el 3 de junio de 1847 llegan por primera vez los primeros chinos. ¡Wow! Chinatown. Dime. Chinatown. Ahora mismo te partí a la mitad. Ay, papá. Te partí a la mitad. Con tantos chinos que había. De los españoles, la paella. Ajá. De los negros de África, la percusión. Y de los chinos, San John. El palito. Dime. Mi hermano. Ya acabé contigo. Ya no, ahora esa mismo, está difícil. Yo quiero que tú me hagas una demostración antes de hablar de la migración china. Papi, yo soy haz una demostración comiendo con palito. Papi, yo soy el barrio chino. Yo los chinos los llevo en la sangre. Cultura, pero con guapería, ¿ves? Aguaje. Cultura con aguaje. Esos chinos tenían una guapería y el barrio chino. Dime. Ese. No. Bueno, vamos a hablar de esto, pero vamos a seguir hablando. Ok, en el 3 de junio de 1847, ya empecé mal, llegan a Cuba los primeros chinos. ¿Y por qué llegan los primeros chinos a Cuba? En el 1842. ¿No? El 3 de junio de 1842. No, 1847. Creo que el 47. Llegan los primeros chinos a Cuba. Exacto. 200 específicamente. 200 chinos, exactamente. Que ninguna mujer. Ya luego se convertiría en mucho más. Pero tiene una historia trascendental. Por eso es que nosotros tenemos el barrio chino en Cuba. Que incluso era el más grande
de a toda América Latina en su época. Criado, nací y criado en el barrio chino, o sea, ahí voy a darte. ¿No? Oye, tengo una destreza. Ok, fíjate para que tú veas, en el 1847 entran los primeros chinos a Cuba. Estos incluso entraron engañados. Supuestamente ellos habían firmaban contratos por 8 años, como que iban a trabajar y luego ya podían, tú sabes, continuar con sus labores, Sí. poner sus negocios y demás. Sin embargo, todo era una farsa. Igual fueron esclavizados. Fueron esclavizados. También los chinos trabajaron en los cañaverales. Era una esclavitud moderna, por así Exacto, decirlo. es una esclavitud más moderna. Los traían porque ese contrato no tenía ninguna validez. De ningún tipo. Entonces le decían, tú vas para Cuba por un contrato de trabajo de 8 años, le decían, tú sabes, le vendían como lo mejor del mundo. Ya se había acabado la abolición de la esclavitud o se estaba terminando, por eso tuvieron que recurrir a los chinos. De los negros africanos. De los negros africanos. Y decidieron ir a China a buscarlo. Entonces, los explotaban, pero peor que a los negros africanos, acababan con ellos. Entonces, Especialistas en la siembra de arroz. monstruos. Los number one, bueno, incluso hasta en la actualidad son los número 1. Entonces les prometían, y cuando ellos intentaban legalmente decir, no, pero coño, esto no fue lo que me dijeron. No, es que ese contrato que tú eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Firmaban en China y en Cuba no tenía validez. En Cuba no tenía validez, los traían engañados. Que era un negocio que también generaba mucho dinero traerle a esos chinos. Bueno, en total, se cuenta que llegaron a ver, fueron 150,000 chinos al final, en total, los que estuvieron en Cuba. Una exageración de chinos. Y había un dato curioso. Ya en el 1858 habían 13,000 de ellos. 13,000 de ellos. Una vez más, no había mujeres. No había mujeres. En el 1847 ya se ramifica allá, hay muchísimos chinos, más de 130,000 chinos. Y te digo, y un total, si mal no recuerdo, de 69 mujeres. 169. 169 mujeres asiáticas. O sea que tocaba a una mujer por cada 90 chinos. Por cada 90 chinos. Eso Fíjate era, para que veas. era una locura. Entonces, Que no era porque no pudiera, para que te dé tiempo para tragar. No era porque no quisieran traer las mujeres. Es Exacto. que era extremadamente costoso. era súper costoso, pues. Vamos a remontarnos a esa época. Tú coger un avión, por ejemplo, un medio de transporte para llegar hacia Cuba, no es como ahora que, tú sabes, existen 10,000 métodos. Y en esa época era sumamente difícil, muy costoso. Y entonces, ¿a qué se obligó? A que el chino tuviera que empezar a relacionarse con mestizas en Cuba. O sea, mujeres negras. Claro, no mestizas. pueden traer esas mujeres de allá, que había quienes las traían. Había quienes la traían, pero tenían que demostrar que tenían un gran poder adquisitivo. poder adquisitivo. En esa época, acuérdate que para tú poder hacerte esposo de una mujer, tenías que demostrarle a los padres que tú tenías sustento para eso. Pero ahí fue, en ese año, 1874, fue el primer dolor que sintieron las mujeres cubanas. ¿Por qué? Las mujeres cubanas fueron las más dañadas en eso. Los negros empezaron a escasear. Imagínense, detrás de los negros venir un chinito. ¡Coño! Eso está duro. Fíjate, si las mujeres en Cuba también fueron castigadas por la emigración. No, pero bueno. No era lo mismo el haitiano y el negro allá de África. Pero bueno, ya ahí chinito come ya ahí pan, venía no era igual. inyectándose en vena. Bueno, por lo menos tiene dinero, déjame vivir la dulce vida. Fíjate para que tú veas que hay más mulata blanconaza que mulata china. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. ¿Por qué tú crees que era? No era igual. No era lo mismo. Ya no era la misma salsa. No, y ellos tienen historia, ellos tienen su bola por ahí. Sí, el cambio brusco de verdad con la migración china y la transformación dentro de Cuba sucede en el 1869, que es cuando vienen los famosos chinos californianos. Que era como le llamaban. Exactamente. Estos eran chinos que ya cuando conocieron el negocio que había en Cuba, principalmente lo que era esto mismo, la siembra de arroz, las tintorerías. Todo. Tú sabes, cafeterías, farmacias. Tenían muchísimas farmacias. A ver, y acuérdate que muchos de los chinos trabajaban 8 años e intentaban volver a China, pero muchos se quedaron en Cuba. Sí, ya claro. no viraban. Y entonces parece que guardaban su dinero más las personas, los chinos que empezaron a migrar de California, como bien decía. ¿Por qué? Por las persecuciones que estaban sufriendo. Llegaban a Cuba y empezaron a montar negocios. Acuérdate que los chinos con 1 kilo
te lo convierten en 10,000 kilos. Y son muy inteligentes para lo que es el business. Entonces empezaron a crear, bueno, el barrio chino nace en Zanja. Ahí Zanja. fue donde se monta la primera, por así decirlo, bodega o tienda. ¿Cómo se llama esto? Como venden los chinos, como el de Nueva York, La Chinatown. La Chinatown más grande que existía. De América Latina. De América Latina, sí. De América sí. Latina. Entonces Claro. ahí en Zanja donde nace la primera tienda, es decir, Así de es. un chino. Y ahí se empieza, tú sabes, se empiezan a expandir y crean todo lo que es el Chinatown. Que bueno, hasta el sol de hoy prevalece. Incluso ahí en Cuba hay un lugar que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero se lo voy a poner aquí en pantalla para que el dato no sea inconcluso. Que eso es, ellos lo ven, en la mitología china, es un dios. Es un dios porque fue claro. un tipo que fue luchador, un guerrero súper famoso. Y los chinos lo sincretizaron con Changó. Con el oricha Changó, claro. Increíblemente, Sí, ¿por qué? sí, Y con sí. otro oricha, increíblemente porque dice que tenían historias similares. Similares. Entonces, tú sabes, fue una mezcla. Bueno, incluso tú vas a Cuba hoy y tú ves una pila de gente, son chinos. Sí. Hablan cubano, la jerga del cubano, pero son chinos. No, también los chinos, los chinos ya cuando hicieron vida en Cuba, jugaron un tremendo rol dentro de la guerra con los mambises. No, la guerra de los 10 años. De los 10 años. Sí, claro. Hay muchos chinos, incluso hay un monumento marmorizado Ajá. en el Vedado, no me acuerdo ahora bien exactamente dónde está, que es de dos chinos, algo así, que creo que llegaron a ser general, una cosa Sí, de sí, esa, sí. dentro del ejército. O sea, Oye, mi hermano, ahora- estamos hablando más de 2,000 chinos luchando por, tú sabes, en aquel momento la independencia de Cuba. sí. Entonces- Súper dadivosos los chinos. Sí. ¿Ok? Bien, yo me levantaba y para irme para la escuela. O sea, ya seriamente, yo nacido y criado, desde los 8 meses de nacido, viviendo en el barrio chino, literalmente en el corazón del barrio chino. En el mismo Yo corazón. vivía en Manrique 557 entre Salud y Dragones. Ya. ¿Ves? Después me mudé para el 58, o sea, al frente. Al frente. Ahí mismo. Ok, desde niño, cuando mi familia obtuvo esa casa, esa vivienda, en el barrio chino éramos los únicos cubanos, o sea, latinos que había en el barrio chino, literalmente, ¿No? por lo menos en esa cuadra, éramos Qué nosotros. interesante eso. Claro, brother. bro, él estaba lleno de sociedad y todo lo otro fueron muchos eran tintorería y estas cosas que ellos tenían. Cuando yo me levantaba para la escuela, que regresaba a la hora de merienda, por las ventanas, tú metías la mano y los chinos te daban galletitas, te daban caramelos. Exacto. De ahí mi habilidad con los palitos. Exacto. Y todas estas cosas. Pero cuando pasaron los años, ya entonces yo descubrí entre un grupo más que la palabra cantaya, Tumacajay, ya no les voy a decir lo que significa porque el podcast tiene que salir. No sale. Pero ya cambió la historia. Cuando metía la mano, no me daban galletitas, me daban tremendos palazos. en la Tremendos mano. palazos Y graciosos. había una china que se llama, esta historia es verdad, es real. La famosa chancleta china de palo. El King Clan, King Clan. No, sí. Y otra cosa que acostumbraban a hacer los chinos, que no lo voy a decir porque es feo, pero ustedes saben, los chinos tenían un hábito. Por el apio. Exactamente, Desde que el consumo de exacto. apio, eso fue una de las ventas más grandes que ellos pusieron en Cuba, el apio. Guardaban sus dineros en latas de galletas. Cuando los chinos morían, serio, esto es serio lo Y que es estoy verdad, hablando. es verdad que eran tacaños los chinos. Ellos ahorraban mucho. No eran tacaños, eran Ahorraban mucho. ahorrativos. No había un chino en el barrio que no tuviera negocio. ¿Ves? Yo recuerdo que una tarde, ya yo tenía ya como 12 años, había una china que se llamaba, porque ya murió, María. Y yo estaba parado en la parte de afuera de su casa, virado de espalda, ya jugando con muchachos y demás, y me dio con una tabla de planchar por la espalda. Sí, pero Yo le decía, tú sabes, unos muchachos. para ahí, porque cualquiera piensa, cuando tú le estás hablando a una china, piensa que se llama Chan Ji-hun o Jan Song Han. No, María. No, sí, espérate. Porque la historia del sincretismo en los santos y los nombres comunes, principalmente nombres más que todo españoles, o sea, de ese tipo de... no fue solamente con los negros africanos. También los chinos pasaron por tú sabes, por ese Sí, tipo. claro. Juan, Alfredo, tú Y sabes. ya empezaron Unicis Lady, ya le Lazarito el empezaron- chino, ya le empezaron- Unicis Lady. Sí, ya le empezaron a poner Ya, el nombre sí, aquí. sí, ya todo. Ya que le da la hora. Ya todo cambió ya. Hay un personaje, Chan Bon Bien. Chambón bien. Dime si lo conoce. Coño, súper duro. La famosa frase de esto no te salva
ni el médico chino. Chan Bombien. Chan Bombien. Que luego le ponen Juan a los cristianos. A ver, pues, no era Chan Bombien. Lo que pasa es que la jerga cubana que es Chan Bombien. Te fuiste así mismo. Chan Bombien. Pero busquen, que lo que estamos hablando es real. Ese personaje era un médico que era especialista curando con plantas y estas cosas. Era un mosainista. No, literalmente. Este señor llegó a Cuba en el año 1852, 59, uno por ahí. Exacto. Llega él a Cuba y con él iban a tratarse personas, viste, estoy hablando ya hasta con la R y la S, claro, increíble. Claro, bro. Como estoy hablando mierda. Ya gente, sí, ya personas de poder adquisitivo iban a donde estaba este personaje para que lo curara. Está duro, mira, está duro. Fíjate a qué magnitud el tipo era un demente. Que la gente iban, ¿por qué? Porque en la actualidad también existen personas que tienen el arte de curar, ¿no? Pero la gente iban, ya los médicos le decían, no, ya tu enfermedad nosotros no podemos hacer nada, lo lamentamos. Y las personas iban para donde está ese médico. Y el tipo era monstruo, se conocía todas las plantas, incluso es una persona que aportó muchísimo en lo que hoy nosotros conocemos muchas plantas, él aportó muchísimo en eso, ¿me entiendes? Pero no solamente los chinos aportaron en el barrio chino. No fue solamente el aporte que tuvieron. Los chinos, en lo que se llama teatro, fueron algo muy, pero muy grande. Es decir, los chinos crearon teatros con obras que fueron súper reconocidas. Oye. Ok. Bueno, antes de pasar a la cultura china, para que no se me vaya el dato, este personaje, Chan Bombien, el doctor o médico, como lo quieran llamar, lo acusan de mala práctica. Sí, pues no tenía ningún tipo de conocimiento. Lo acusan de mala práctica y se tiene que ir a vivir a Matanza, si mal no recuerdo. ¿Qué va eso, compadre? Se tuvo que ir a Matanza. Y una vecina que conversaba con él a diario, como que dejó de verlo y empezó a sentir un olor diferente y descubrieron que estaba muerto en el año 1872. Wow, compadre. Lo encontraron muerto. Lo que estabas hablando de la cultura china. No, porque, disculpa que te interrumpa, es que el tipo verdaderamente no era médico de ningún lado. No. El tipo tenía mucho conocimiento, sabía curar con plantas, porque venía con esa cultura de China, pero no tenía papeles de médico de ningún lado. Era una persona con conocimientos de plantas, porque era chino. Si el que hubiera estado curando en ese tiempo era de China, era un brujo porque era negro, Exactamente. Ya era una cosa diferente. Exactamente. Hermano, pues es increíble. Es increíble que no solamente teatro, ¿no? Que estábamos hablando del teatro. Tú puedes seguir hablando, conmigo no tienes problema de ningún tipo. Deleítate. En las artes populares, es decir, en lo que es la música incluso. Tuvieron sus aportes, es decir, leve, pero tuvieron sus aportes en... No como los negros y los españoles. Exactamente. Porque fíjate que en las obras de teatro habían obras muy famosas como El Negrito, que era un gallego, y El Negrito. Exacto. En serio, muy famoso esto. Y no pasaba igual con los chinos. Los chinos se hicieron muy populares en aquellas cosas de las danzas, del dragón. Exactamente. En las comparsas. Yo lo viví completo, mi vida entera. Y les quedaba súper. Claro, las artes marciales, lo que era el kung fu, karate y demás, cuando empiezan esto de este asunto de la sociedad de China a funcionar, se amplió mucho estas culturas. Ya fueron embajadores de China, cooperaron a la construcción, a la edificación de muchas de estas sociedades. Exacto. Había al doblar de mi casa una de las sociedades más antiguas que se llama, le decían la casa de los abuelos, pero su nombre era Lung Kong Kun Sol. ¿Ah? Sí, yo vivía aquí, la Michintán me quedaba aquí, los famosos tres chinitos aquí, pero frente a los tres chinitos estaba la Lung Kong Kun Sol. Siempre fue de color verde claro y el edificio blanco. Coño. Ok, ahí fue donde primero empezaron a darle de comer a los chinos. Llevaban mucha ropa de ¿cómo se llama esto? Reciclada. Exacto, tú sabes, para vestirlos a ellos. O sea, no pasaban trabajo de ningún tipo. En la calle Rayo, la primera imprenta china. Rayo entre Zanja y Dragones. Ahí había una imprenta china que quedaba a mano izquierda, o sea, buscando Zanja. A mano izquierda
estaba el famoso Pacífico, que fue mucho después. Y aquí al frente había otra sociedad. O sea, había muchas sociedades. En el barrio chino había muchas sociedades y todas se activaron. Hubo mucha invención en todo esto. Claro. Fueron los primeros negocios, de algún modo, ya con la revolución, que fueron negocios propios. No, y qué más grande que este aporte que fue en especial gracias a ellos, que son los ferrocarriles. Perdón, la imprenta en San Nicolás. En Rayo lo que quedaba era el cine, uno de los cines chinos, porque el otro cine chino fue un área muy famosa que se ve a cada rato donde practican Kung Fu ahora y eso, que eso ahí al lado es un cine chino que está en Manrique entre Zanja y Dragones. Y el otro está en Rayo entre Zanja y Dragones. Perdón. Señor, ¿te acuerdas todavía? Nací ahí, me crié ahí. No, porque para llevar la memoria hasta ahí. Sí. Pero que te está diciendo de los aportes más grandes así que han tenido los chinos, aparte de todos los que han tenido, los ferrocarriles. Oh. O sea, fue un aporte increíble. Ajá. En lo que hoy, pues, gracias a muchos de ellos, existen hoy las líneas de trenes en Cuba y ese medio de transporte. San Fancón se llamaba el guerrero de la mitología china, que en Cuba los chinos lo sincretizaron con Changó. Ajá. O sea, gracias a los chinos, esa zona es una zona de una alta demanda de dinero. Ahí se mueve mucha plata, porque los chinos tienen muy, muy buen negocio ahí, ¿ves? E incluso en la actualidad muchos chinos han escuchado o tienen conocimiento de toda su vida, de su familia en Cuba, lo que tienen en Cuba, y han ido haciendo muchos más negocios en Cuba. Muchos más restaurantes, han abierto muchos restaurantes en el barrio chino. Y verdaderamente ahí se mueve todo. Es decir, lo que es económicamente es muy rico. Yo tenía familia ahí también y de verdad que ahí, ¿sabes? La gente que los chinos eso no te dejaban un maletín de ropa esa de México ni loco, porque tenían todos los negocios controlados. Todos los negocios. Todos los negocios lo tenían controlados. Esto Vamos a aprovechar. nos complace, no te preocupes, tranquilo. Ya te garanticé de Dice dejen uno. Este podcast de hoy creo que era algo que nos debíamos, porque siempre hemos tenido la incertidumbre, el cubano emira. La emigración siempre es a través de una necesidad, definitivamente, y cuando las necesidades eran a nivel global, nuestra tierra era una tierra codiciada. De algún modo era una tierra codiciada. ¿Qué es lo que sucedía? Que las personas de poder adquisitivo se dieron que era un diamante en bruto. Exacto. Desde que entró Cristóbal Colón. Exactamente. ¿Me entiendes? Se dieron cuenta que era un diamante en bruto. Aquellos indígenas le cambiaron la Biblia por oro. Es correcto. ¿Me entiendes? Entraron agresivos. Los españoles lamentablemente dejaron culturas muy bonitas, pero llevaron enfermedades como la gonorrea, la peste. Hay una historia bien sangrienta ahí, detrás de toda la historia esa supuestamente tan bonita que existe, hay una historia bastante fuerte. Muchas indígenas fueron abusadas, pero de maneras brutales. Vaya, fue una barbarie, vamos a estar claros de eso. Luego que lamentablemente no todo está recogido en la historia, y nosotros, la historia de nosotros de Cuba, hubo un tramo ahí bien grande que se perdió y lamentablemente, tú sabes, no tenemos el conocimiento de esto. Pero como quiera que sea, lo importante de la emigración, tanto china, francesa, haitiana, española, es saber que todas aportaron algo a lo que somos nosotros hoy. A lo que somos nosotros hoy. Yo pienso que cuando te pones a analizar, todos tenemos un poquitico de cada quien. Exacto. Yo ahorita en el corte que hicimos, estuve mirando un bombardeo que hicieron en Israel, no, en Irán. En Irán. Y ver cuántos niños se quedaron solos, y esas son personas que entonces igual, futuros emigrantes, pero es increíble cómo seguimos en las redes sociales discutiendo y fajándonos por quién es cristiano, quién es el diablo, quién tiene la verdad, quién tiene la mentira, pero la realidad es una sola. Cuando vemos escenas como esa que te estoy hablando, esos niños sin comida, sin los padres, llamando a sus padres, mamá, papá, y están debajo de un escombro muerto, Tacho. Usted como cristiano, usted como español, usted como chino, usted como haitiano, usted como testigo de Jehová, whatever, el sentimiento que a usted le da es el mismo que le da a todo el mundo. Exactamente. Todos al final somos uno solo.
Yo pienso que a partir de eso, cuando empecemos a razonar de esa manera, hacemos un solo núcleo. Todos somos parte de un todo, una sola energía. Y es triste que todos esos niños y todas esas personas están sufriendo por la ambición desmedida de un hombre. Por la ambición. Sí, por los Por la hombres ambición. y su ambición, ¿me entiendes? Entonces, Definitivamente. es duro. Fíjate que tú sabes mejor que nadie que nosotros somos bastante sensibles viendo esas Sí, cosas. sí. Yo lo veo y lo paso porque te choca, ¿me entiendes? Son niños que no tienen la culpa del desastre que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Y verdaderamente es muy triste sobre esto. Exacto. Si están de acuerdo, si les gustó este podcast, la información que le trajimos, de la forma que lo proyectamos, yo creo que es imposible hacerlo de una manera más despacio, o dejaríamos de ser nosotros. Exactamente. Si les agradó, nada, escríbanos en nuestras redes sociales. Sí, aquí le vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que nos sigan, por favor. Activen en YouTube la campanita, compartan este video. Activen la campanita, importante. Es muy importante para que no se pierdan un podcast a lo Gracie. Y 5 caminos, 5 colores: tabaco socha, blanco, rojo, azul, amarillo, negro. Con unas cajas, un acabado de cedro y resina. Que para qué les cuento, eso es una delicia. Como siempre les digo, más allá de encender un tabaco Está ocha, rico. muchachos, encender un tabaco ocha es una conexión directa con los ancestros. Esto es A Lo Crazy y nos vemos en la próxima. A lo crazy.